Hola, muy buenas noches amigos y amigas de Dentra TV, quienes están sintonizándonos en esta noche fría, una noche invernal, aunque estamos en otoño, pero igual tiene como ciertas características especiales. Se supone que iba a haber incluso una tormenta eléctrica, así que puede ser que tengamos por ahí algún tipo de fenómeno luminoso y eléctrico en nuestros cielos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este pequeño espacio llamado Tras la Ventana, lo que es el canal Dentra TV, iniciativa, como ustedes saben, vecinal, ¿ya?, de Concepción, y que se propone llevar hasta ustedes, hasta sus hogares, un poquito de entretención, un poquito de cultura, un poquito de también de buena onda, de buenas vibras, también un poco tratando de hacer más llevadera esta situación que estamos padeciendo, ¿cierto?, como planeta, que es la pandemia que nos aqueja y que nos ha tenido también acá en nuestros hogares por ya bastante tiempo, por varias semanas, y así como se vislumbra la cosa, creo que es posible que por varias semanas más también. Bien, así es que eso, me presento como ya algunos me conocen, mi nombre es Óscar Sanzana y las voy a acompañar y tengo la verdad el honor de tener nuevamente a varios invitados e invitadas que son en realidad gente muy cercana que nos hemos visto bastante en algunas actividades, ya fundamentalmente también en el marco de lo que es la movilización, ¿cierto?, a partir de lo que es el estallido. Son personas que han estado presentes en varias instancias de encuentros, de cultura, actos culturales, así es que gente bastante conocida. Así que, bueno, vamos, como ustedes saben, este programa es formato bastante libre, la idea es, vamos a conversar acerca de varios asuntos, y voy a comenzar presentando no la primera de nuestra invitada, porque la verdad es que todos vamos a interactuar. Voy a comenzar presentando a Carolina Rivas. Ella es licenciada en Comunicación Social, ya por la Universidad de Concepción. Es coordinadora de proyectos de forma colectiva en Concepción y también programadora de Frontera Sur, este Festival Internacional de Cine de No Ficción. Carolina, muy buenas noches, un gusto tenerte acá, bienvenida. Hola, Óscar, y a todos los que están en el mismo panel, y acá cada uno guardadito, guardadites en sus cuevas, hogares, resistiendo. Gracias por la invitación. Gracias, querido. Bueno, lo primero quizá preguntarte cómo estás sobrellevando, digamos, esta situación de pandemia, esta situación de crisis, sobre todo considerando que además tú formas parte, ¿cierto?, de este colectivo que desarrolla una instancia súper importante como la Frontera Sur. ¿Cómo se ve un poquito esta situación? Bueno, desde el año pasado, que nuestro festival, que estaba calendarizado en noviembre, coincidió también con el estallido. Entonces ahí tomamos como un receso de gestión o producción, claro, como para volcarnos un poco más a participar en distintos espacios de movilización y para igual repensar el mismo evento, porque estaba listo y claramente no respondía a las nuevas necesidades sociales actuales. Y ahora, en el fondo, somos como un grupo, obviamente, de amigos, amigas, y que estamos también reformulándolo porque lo habíamos movido para la primera semana de abril, y con la pandemia también estamos reestudiando la forma para pasarlo a lo digital, con sus pros y contras. Entonces, sí, pues hay como harto análisis, harto apaño, conversación, videollamadas, recetas, datos, música. Hay como todo un intercambio grupal, de equipo, colectivo y horizontal. Qué buena. Bueno, me imagino que igual eso de repensar es algo que le vamos a dar una vuelta, porque yo creo que de alguna medida todos hemos estado repensando un poco en esta semana muchas cosas, ¿ya? Y
sobre todo lo que tiene que ver también con nuestras respectivas disciplinas, con nuestros quehaceres. Quiero presentar ahora a Dani Villaloca. Ella se define como rapera y escritora, tiene un repertorio de solista, pero es también forma parte activa del colectivo de rap femenino Expresión Fem. Hemos visto algunos videos que han andado circulando por redes sociales y la verdad es que a mí al menos me han impresionado bastante en la calidad en términos de lo musical y también en la producción de los videos. Dani, un gusto tenerte acá. Por ahí también tuve la ocasión de invitarte en un par de ocasiones a algunas lecturas poéticas y encuentros culturales que tuvimos en la Remo. Otro que no salió tan bien en la Plaza Independencia, donde el guanaco se encargó de interrumpir antes de que pudiésemos leer. Pero bueno, un gusto tenerte acá, Dani. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y nada, pues aquí estamos. Tirando buena onda a toda la gente que está en cuarentena y dándole desde donde se pueda. Oye, ¿cómo ha sido para ti este proceso? ¿Cómo lo has vivido? Desde lo que haces, desde tu arte. Porque me imagino que ha sido súper complejo. Me imagino para los músicos fundamentalmente ha sido muy complicada esta situación, porque más que nada por la imposibilidad, digamos, de presentaciones en vivo y de poder difundir sus quehaceres. Voy a hablar tanto conmigo, por otros amigos artistas. Ha estado difícil el primer tiempo cuando se estuvo haciendo la revuelta social. Fue súper lindo para nosotros porque las calles estaban abiertas para que tiráramos el mensaje y nuestro público era toda la ciudad, literalmente. Así que era súper bonito y ahora tengo hartos amigos que están súper complicados en el ámbito de generar plata. No pueden salir a tocar, ¿cachai? Hay muchos amigos que tocan en restaurantes, chiquillos que tocan en las micros y lo que se está haciendo harto igual es usar la tecnología a nuestro favor. Se han hecho transmisiones en vivo, los chiquillos colocan su cuenta, se les puede hacer un pequeño aporte, ¿cachai? También se están ocupando links como este, donde tú haces un previo depósito y cuando se hace el previo depósito se manda el link y tú puedes mostrar tu en vivo con tu música, tu poesía, etcétera. Bueno, esa es una fórmula que hemos visto. De hecho, después ya en secciones de aviso, el mismo taller del libro, que es un espacio que igual es bien conocido, lo está realizando desde la semana pasada. Y a veces que vamos a hablar de eso en un ratito más. Pero claro, hay que un poco adaptarse a la nueva situación. Bueno, voy a presentar a Felipe Suárez. Él es nuestro siguiente invitado, ya, él es ilustrador, ya, uno, digamos, de los actores en lo que es la narrativa gráfica del programa de narrativa gráfica en Concepción, aun cuando yo siempre me llama la atención que Felipe a veces pareciera que es más conocido fuera de Concepción que dentro de Concepción. Es una larga discusión esa que hemos tenido. Él tiene algunas sagas, digamos, en su producción, como Morse, Devil Cratcher, tal vez la más conocida. Y también un gusto tenerte acá, Felipe, y cuéntanos más o menos cómo has podido sobrellevar. Entiendo que tú además ejerces docencia, digamos, en dibujo, por lo tanto, por ahí tienes otra herramienta. ¿Cómo has podido sobrellevar esta situación de pandemia, de crisis? Bueno, primero agradecer la invitación, un saludo a todas las personas que están presentes acá en el canal y a los que están viendo. En una noche súper penquista, clima muy de Conce. En cualquier minuto se corta la luz y nos vamos todos al demonio. De mal agüero, por favor. Nos va a caer un rayo y todo frito. Bueno, bien, por un lado, o sea, en realidad mi sistema de trabajo no ha variado demasiado
dentro de lo que es la cuarentena, porque yo como dibujante paso horas el día casi completo encerrado dibujando, así que en realidad lo de la cuarentena es como seguir mi status quo, no varía demasiado. Sí cambió durante el transcurso del estallido, porque ahí, bueno, en realidad lo detuve porque estuve más tiempo en la calle que frente a una mesa de dibujo, así que no fueron meses muy productivos, por lo menos en noviembre, diciembre. Bueno, en enero retomé un poco más la producción y básicamente porque quería publicar la tercera parte de mi cómic, que es Devil Crusher, ahora a principios de año, cosa que obviamente también se fue al demonio porque no sabíamos qué iba a pasar esto, así que bueno, se retrasó más de lo debido. Ahora no tengo una fecha muy precisa, pero aprovechando la obligación de estar encerrado para producir, así que básicamente estoy dibujando bastante. Bueno, la única diferencia es que ahora ya por lo general ya salía cuando me aburría mucho tiempo, ya me podía salir a dar una vuelta, ahora ya ni eso, así que adaptarse simplemente. Yo creo que esa es una de las cosas tal vez que más uno echa de menos dentro de lo que ha sido esto, o sea, entendiendo que también es un privilegio el hecho de poder hacer una cuarentena, de poder teletrabajar. Por ahí en una nota, digamos, del diario hace un tiempo me preguntaban, bueno, ¿y usted cómo ve un poco esta situación tan terrible de la cuarentena? Y si bien es cierto, es terrible el hecho de estar encerrado, o sea, yo creo que es más terrible todavía tener que salir a trabajar y ganarse los porotos y exponerse, digamos, en salud y vida todos los días. O sea, entonces, en ese sentido, igual uno es privilegiado. Pero también hay una precariedad importante en nuestra área y es insalvable eso de poderlo conversar. Lo hacíamos la sesión pasada, detrás de la ventana, con Ángela Neira, con la Rosy Sáez, con el Alan González y con Amarilis también, y veíamos, bueno, qué cosas se pueden hacer, hay que reinventarse. Por ahí Daniela decía recién que, bueno, una forma que se está dando es esto de poder generar, digamos, un espectáculo, ¿cierto?, a través de alguna plataforma y poder cobrar aporte. Sin embargo, quizá el reto está, en ese sentido, en la poca costumbre, a lo mejor la poca cultura que tenemos en nuestro país de poder generar ese aporte por algo que no sea presencial. O sea, a mí me gustaría saber si alguien conoce alguna experiencia que haya sido exitosa o que esté funcionando acá en Chile, que al menos que salve, y cómo ven ese proceso. ¿No se entendió? A ver si yo te puedo explicar, ¿no? Pero es que yo desde mi perspectiva o de lo que yo hago, no funciono con show en vivo, entonces para mí en realidad no podría decir demasiado respecto a eso, porque yo son plazos de producción que luego yo publico una obra y a partir de ese punto la obra empieza a ser algo público, algo que la gente puede acceder. Entonces, por ahora en realidad no tengo nada que hacer porque mi trabajo es mostrarlo una vez durante el año y una vez que se publica, de ahí en adelante vemos qué pasa. Entonces, no es necesario apurarlo o no es algo que tiene que ser transversal mediante la producción. Entonces ahí yo por este lado, bueno, dentro también de lo que resista, porque al menos, por lo menos en lo editorial, siempre a mí me han dicho de que no debe pasar un año sin que uno como autor publique algo. Y yo creo que llevo más de un año. Entonces ahí está la complicación, pero igual se entiende porque esto, obviamente, primero el estallido y luego el virus. Y luego quizás qué plaga nos va a caer, las ranas, no sé, el bio se transforma en sangre, pero se entiende, la gente entiende que por ahora está casi todo por lo menos lo que es el cómic está como estancado. Comprendo, y eso yo creo que, por ejemplo, en el caso del cine, Carito, ¿cómo tú ves eso? Porque obviamente un festival de cine es una instancia que implica un festival, implica una reunión de personas en torno a un objetivo. ¿Cómo se puede lograr o cómo se ha pensado un poco qué fórmulas se han presentado, conversado, reflexionado
en esas instancias como para poder llevar y que no se pierdan este tipo de instancias tan valiosas? Bueno, hemos estado como en conversaciones en distintos espacios. Hay formalmente una red de festivales de cine, eso funciona a nivel nacional hace un par de años. Eso es como un grupo que tiene a festivales como de distintos, entre comillas, tamaños, envergadura, fuentes de financiamiento y modos internos también de gestión, desde más autónomos o independientes hasta como mucho más, que funcionan más, con una lógica más empresa. Y por otro lado, también hemos estado como en una discusión como y análisis interno, observando iniciativas internacionales, latinoamericanas, como para ver qué nos podría funcionar a nosotros o no. Y por otro lado, también estamos como en otra pequeña incipiente conversación, pero ese es como con otros festivales con los que sentimos que hay como una línea más de programación afín, en que no nos une o no tenemos tantas similitudes en términos de gestión, sino en términos de amor al cine, como de amor a la cinefilia. Y ese grupo no tiene ningún objetivo inmediato de corto plazo, al contrario, es como aprovechando la instancia, pensar como en muchas mentes, espacios, cuerpos, nuevas formas. Y también compartimos eso, son distintos espacios que proponen nuevas formas. Así que nada, pues cuando fue el estallido descartamos, no va a ser nunca digital, para nada. Yo recuerdo incluso una conversación de marzo y ahora estamos en, sí, cuáles creemos que pueden funcionar, qué películas podrían, qué otras no. Hay que acotar a los territorios porque algunos distribuidores, directores, productores te van a permitir exhibir una obra solo en Concepción, solo a nivel nacional, porque ellos tienen compromisos previos de exhibición. Y eso hay que compaginarlo porque, por ejemplo, nosotros habíamos seleccionado 104 obras, entre esas cortos y largos. Y esa multiplicidad de formas de producción es gigantesca. Hay obras con un presupuesto gigante en que tú nunca vas a hablar con el director o directora, sino solo con el distribuidor, con una lógica economicista de libre mercado, digamos, y otros que hacen, digamos, como toda la cadena y ellos mismos crean, montan, producen y distribuyen su película y por lo tanto algunos la liberan. Entonces es como que estudiar caso a caso, de acuerdo a cada obra, cuál va a ser como el espacio en que va a calzar y por lo tanto sabemos que nuestra programación va a cambiar y que, por ejemplo, nosotros habíamos tenido como un foco grandote y no sabemos, por ejemplo, si eso va a mantenerse. Y si no se mantiene, quizás parte de eso sí podría hacerse en una pequeña etapa futura, más presencial, pero quizás más acotada. Ahora, muchos espacios están haciendo esto mismo que estamos nosotros acá, conversando en vivo y lo puedes seguir de múltiples países. Yo creo que eso iría sí o sí. El tema es como cuándo, cómo, y también sabemos algo que tú decías al inicio, pues somos súper privilegiados. Hay un público al que nosotros siempre hemos querido llegar, que es mucho más de las periferias, y claramente no van a poder conectarse a ver las obras que tenemos. Y por otro lado, al hacerlo online, podríamos acceder a todo el territorio nacional. Entonces, claro, se caen algunas, algunos públicos, algunas personas que sí nos interesan mucho, que es como, y por otro aparecen también. Entonces... Carito, pero una consulta, pero por ejemplo, el ámbito de la producción con esto, de la producción cinematográfica, igual lo más probable es que también sufra un estancamiento. O sea, podemos esperar... Está súper difícil. Allá hay anuncios, por ejemplo, de recortes de fondos como del 40%. Hay como todo un temor, especialmente, no sé, desde el mundo que produce series, otros que producen largos, cortos. No se sabe si van a existir, cómo se van a recortar. De hecho, hay una propuesta que implica comprar obras para subirlas, por ejemplo, a esta plataforma nacional que es Onda Media, porque se sabe que puede ser un ingreso que aporte a los realizadores o realizadoras. Pero nada de eso todavía es público porque se está discutiendo como
entre los entes culturales, pasando por el Ministerio de Hacienda. Entonces, y hay otros proyectos en el Congreso también. Entonces, es como no sé, yo creo que toma bastante tiempo y en general el Estado siempre tiende a estar como un poco más atrás, y por eso los gremios y asociaciones, individualidades también, la idea es como proponer para poder, digamos, entrar como a disputar y a plantear algún tipo de propuesta, alternativa, solución. No, sí, es como súper adverso el panorama y si no hay como propuestas muy creativas, yo creo que va a estar como a largo plazo súper complicado. Claro. Incluso se rumorea, por ejemplo, con un fondo del CNTV que se postularon, por ejemplo, 300 proyectos en marzo, no se sabe aún qué va a pasar con él, están pensando en bajarlo, entonces y ese es un fondo nacional, por ejemplo. Claro, ¿no? Es compleja el escenario, o sea, no cabe ninguna duda, es muy incierto, pero por ejemplo también otra de las dudas que uno les cabe es qué pasa con la música. Desde hace algún tiempo la escena musical, por ejemplo, de Concepción se había diversificado y enriquecido bastante. Es posible encontrar varios locales haciendo tocatas prácticamente casi de martes, al menos de martes a viernes, a sábado, incluso. Y eso, bueno, quizá el temor también que existe es que eso se vaya a detener por razones obvias, no solamente en esta pandemia, sino que eso también se vaya a ver afectado después de que esto pase, entendiendo que a lo mejor algunos locales van a atravesar por situaciones económicas complejas y también los músicos que hacen. Yo creo que ahí a lo mejor también vamos a tener que pensar otras formas de cómo socializar estas disciplinas, estas artes y poderlas transmitir. También, por otro lado, tal vez está la posibilidad de que llegue a más personas a través de otros canales, pensando en que a lo mejor se puede diversificar un poquito los contenidos. No sé cómo se ve eso desde la música. Dani, ¿qué nos puedes decir? O sea, como te decía anteriormente, está este grupo de personas que siempre se han presentado por las suyas, ¿cachai? En lugares pequeños, van tocando puertas en los restaurantes, se suenan a las micros, o se instalan en alguna parte del centro y colocan su gorrito. Y está el otro grupo de músicos que solo se presentan en bares. Y yo creo que ellos están, pero mal, súper mal. Tengo un amigo, por ejemplo, que es el Manu. El Manu toca batería en hartas bandas de acá de Conce, toca jazz. Y lo que él está haciendo en este momento es que levantó una radio. Y en la radio está haciendo sesiones donde está sacando la música de la región, donde están colocando temas nuevos, etc. Pero sí está bien complicado el panorama. Por ejemplo, yo también tengo yo no vivo en este momento de la música que estoy haciendo, me encantaría en algún momento hacerlo, pero yo tengo mis ahorros porque estuve trabajando un tiempo de técnico en enfermería y terminó mi contrato un poquitito antes de que quedara la cagada, pero igual, así como nos pasaban una mascarilla por día y era todo bien precario y tenía la oportunidad de seguir trabajando. De hecho, necesitan muchos técnicos en enfermería en este momento, pero no podía ni siquiera llegar a la casa pensando que no iba a contagiar a alguien, así que ahora hice mi cuarentena y ya puedo caminar tranquila por la casa. Con la conciencia tranquila. Sí, con la conciencia tranquila de que no voy a contagiar a nadie. Pero, no sé, pues yo trabajo activamente con las chiquillas de Expresión FEM. Nos estaba yendo súper bien, estábamos teniendo hartas presentaciones y en este momento no estamos ni siquiera pudiendo ir a grabar los temas que teníamos que grabar porque la Gamuza, que es una de las chiquillas que trabaja con nosotras, tiene 2 hijitas chicas, entonces no queremos exponerlas a ellas. Y ¿Cómo se puede, por ejemplo, en este caso, ustedes, claro, como están, pareciera que todo iba como sobre ruedas en cierta medida porque estaban emergiendo en un momento en que además esa música es muy apetecida, muy valorada. Entonces, ¿de qué manera han pensado poder sobrellevar esta etapa que igual es complicada y al menos cómo hacerlo para no detener ese proceso que era tan
que tal vez iba a ser tan favorable en cierta medida a la transmisión de su arte. Nos hemos tenido que armar un poquitito de paciencia, hemos estado trabajando pistas, hemos estado trabajando letras, nos hemos estado mandando esas cosas, pero es muy distinto a estar ahí en lo presencial y tener la letra escrita en un lugar y escuchar a la persona cantando y darle un consejo así, porque de esa forma trabajamos nosotras. Y de hecho yo creo que nosotras tenemos la suerte de que lo único que necesitamos es un parlante, porque los chiquillos que son músicos, que tocan instrumentos, tienen que acarrearlos, tener un espacio donde utilizarlos, poder meter bolsas tranquilos y confluyen mínimo, no sé, 3 personas para hacer una banda. Entonces, yo creo ahí que para ellos el aislamiento social ahí es más complicado. Sí. Sí, es complejo, sin duda alguna, el escenario. Y fíjense, claro, pasa con la música en el caso del ejercicio directo, ¿no?, de la actividad. En el cine, como lo veíamos con Carito, también pasa por estos momentos, estas reuniones que sirven para la difusión de lo que es el cine. También hay problemas. Y esto, si lo llevamos, por ejemplo, a la literatura o a la narrativa gráfica, que también está incorporado, que ellos tienen un circuito bastante movido, sobre todo en Santiago, fundamentalmente, y al no contar con estas instancias que son las ferias, que son instancias de reunión, de interacción con el público, también me imagino yo que es un impacto importante, digamos, también a un nivel motivacional, me imagino yo, porque una de las cosas más gratificantes tal vez que tiene la literatura, la narrativa gráfica en sí como parte, es precisamente el contacto con el público. Felipe, en ese sentido, ¿cómo has percibido tú desde el ambiente, desde el mundo editorial? ¿Qué es lo que se ve esta crisis? ¿Qué se ha pensado? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Cómo ves tú este asunto? A ver, yo podría hablar de experiencia personal. No sé si hay un plan o hay algún tipo no sé, de plan B en el fondo sobre cómo abordar, porque evidentemente sí, las ventas en ferias sí forman un grueso de la exposición de los autores y de las ventas de la editorial. Entonces, evidentemente que falten esas ferias igual es un golpe a la editorial en sí. Hasta ahora lo que yo he visto es que básicamente se apoya en la venta online. Por ejemplo, hay harta librería independiente en Santiago que son especializadas en el rubro, por ejemplo, del cómic, y cómo lo han resuelto, venta online, ¿no? O sea, arman pedidos, ¿no es cierto? Y después esos pedidos te lo envían a la casa, y eso es algo que yo he visto transversalmente en todas las librerías que son especializadas, por ejemplo, las que yo sigo. Editoriales, claro, yo creo que van a echar de menos el asunto, el asunto de la venta en feria, que forma un grueso bastante importante. Y bueno, habían varios eventos que se veían bien potentes y que lamentablemente se tuvieron que echar abajo. Entonces, ahí en ese sentido lo que queda es reorganizarlo, porque hay que esperar que el futuro de esto se termine de alguna manera y que a fin de año se puedan retomar todos esos eventos que no se pudieron realizar a principios de año. Todo el asunto de la venta en feria, que forma un grueso bastante importante. Y bueno, habían varios eventos que se veían bien potentes y que lamentablemente se tuvieron que echar abajo. Entonces, ahí en ese sentido lo que queda es reorganizarlo, porque hay que esperar que en el futuro esto se termine de alguna manera y que a fin de año se puedan retomar todos esos eventos que no se pudieron realizar a principios de año. Todo el asunto de la venta en feria, que forma un grueso bastante importante. Y bueno, habían varios eventos que se veían muy potentes y que lamentablemente se tuvieron que echar abajo. Entonces, ahí en ese sentido lo que queda es reorganizarlo, porque hay que esperar que en el futuro esto se termine de alguna manera y que a fin de año se puedan retomar todos esos eventos que no se pudieron realizar a principios de año. Todo el asunto de la venta en feria, que forma un grueso bastante importante. Y bueno, habían varios eventos
que se veía muy potente y que lamentablemente se echaba abajo. Parece que tenemos un pequeño problema técnico. Parece que tenemos un pequeño problema técnico. Estaba duplicado el audio. No sé si, ¿cómo lo percibieron ustedes? A mí me da la impresión de que estábamos con un problemita técnico. Está medio duplicado. Ah, nadie para Facebook. Uy. Creo que ahora lo volví a escuchar en orden. Claro. Y ahora sí. Ahora solo pido eso. Ah, pero era bacán, estaba escuchándome yo en el pasado. Como yo escuchando. Y me dije, oye, el huevón asertivo, weón. Bueno, estábamos conversando justamente de esto. Como les digo, la idea es una conversación así libre. Yo les quería hacer una consulta y ponerle a nombre, como sembrar un cierto debate, porque la verdad es que dentro de todo esto me han hecho varias veces esta pregunta y la verdad es que no sé muy bien cómo responderla, más allá de lo que yo les mencionaba, que uno se considera un poco privilegiado por el hecho de poder hacer esta cuarentena y no tener que, a lo mejor, verse forzado, digamos, a salir a trabajar a otros lados y generar un poquito más riesgo de contagio, como también lo señalaba Dani. La cuarentena en sí, el encierro, esto es una pregunta como un poco más filosófica, pero ¿aporta o no aporta a la creatividad? ¿Ustedes cómo lo han hecho? ¿Cómo han planificado más? ¿Han tenido otras ideas de lo que podrían hacer? ¿Han, por ejemplo, compuesto algún tema? ¿Están escribiendo? ¿Están dibujando? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les ha servido como para encontrarse o en cambio pareciera que esto también afecta? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Si yo repito lo que ya dije, a mí no me ha cambiado mucho el panorama, sigo igual. En la misma situación del huraño encerrado en la cueva, en la montaña, hasta que termina su pega. De hecho, por ahí, si es que me está viendo mi editor, te apuesto que me va a mandar un mensaje. Termina la weá, weón. Termina el cómic, weón. Sí, que es una cuestión que me escribe bien seguido, así que yo estoy viendo que me va a poner eso en un ratito. Pero eso, de mi parte no ha cambiado mucho el panorama, sigo igual. Excepto con las salidas, las caminatas desestresantes que las he hecho de menos, pero no sé. ¿Y ustedes cómo lo han hecho, Dani, Carito? ¿Quién toma la palabra? Dale nomás. Ya. Escucha, yo soy una persona que sale harto. Deambulo mucho. Y quedé cesante hace poco, como les había dicho, y me juntó esto con el tema de la cuarentena. Pero yo creo que lo más importante es justamente poder encontrar un espacio donde tú podáis estar tranquilo, porque lamentablemente también hay gente que se encierra en su casa, pero dentro de su misma casa no tiene ese espacio. Yo por suerte no estoy tan mal. Sí me ha servido para escribir un poco, pero también tengo como un poco ese vacío que necesito llenarlo con experiencia, con tener mis charlas con mis amigos, con sentir sus abrazos, que son las cosas que me inspiran, por así decirlo. De repente, no sé, en este tiempo me ha pasado que he escrito harto, pero muchas de las cosas que he escrito no me han gustado. Y no sé. Me siento muy identificado con eso, me siento muy identificado. Lo poco y nada que he escrito lo desecho rápidamente en este tiempo. No sé, pero quizás porque uno está más aguja, más crítico y no se perdona. A lo mejor tiene que ver por eso, no sé. Sí, o sea, tratando de entregar algo bonito a la gente, porque igual yo creo que en este momento la gente está más pendiente del arte, de todas estas expresiones, porque están en su casa y agarran el teléfono y bajan y bajan y bajan y van viendo imágenes, van viendo música, van viendo películas, leyendo libros, y son esas las cosas que yo creo que están desestresando a la gente dentro de su cuarentena, porque no podéis vivir de trabajo tampoco.
No podéis vivir de la rutina y llegar a tu casa y hablar de lo que discutiste con tu jefe, no sé, yo creo que eso no es sano. Y nos está yendo mal en este momento, pero yo creo que también es un momento en el que la gente se dé cuenta del valor que tiene el arte en sí dentro de nuestra vida y que, puta, ojalá que cuando termine todo esto nos valoren un poquitito más. Deberían. Mínimo, mínimo. Sí, ahí igual fue extraño esa cuestión porque por un lado está toda la gente, los que tienen el don del ocio, los que pudieron acogerse a cuarentena y tener la pega asegurada, dicen, ahora se valora un montón lo que es la industria creativa, con los libros, la música, lo que sea. Pero eso hasta cierto punto fue verdad, porque después cuando apareció la inédita ayuda al mundo del arte, todo el mundo reclamando, entonces como, están gastando plata en eso, porque nunca se había visto que el Estado inyectara, ¿cuánto eran? Como cientos de millones de pesos, y de repente todo el mundo reclamando contra eso, y ¿qué les pasa, Barça? La gente del arte nunca tiene ese tipo de apoyo, al contrario, los fondos son un chiste. Sobrevivir del arte es un chiste en Chile, entonces es lo mínimo que nos deben, pues, es lo mínimo. Y los deben, bueno, igual siendo patudo, metiéndome en el saco, pero hay un montón de artistas que dependen de su trabajo diario para sobrevivir, entonces era necesario ese rescate. Incluso se quedó corto. Ojalá que fuera algo más regular. Igual es bueno cuestionarse el rol que tenemos como en esta época. Eso que decía Dani un poco hace poco, porque también al menos en la interna de nuestro equipo nos hemos como dedicado también a ver qué vamos a compartir, porque nos gustaría también compartir muchas cosas, pero pasa que también se está compartiendo demasiado y al final se está saturando de información, de obras, y igual eso desemboca en como un estrés, porque como que tuvieses la obligación de, porque estamos tranqui, estamos como entre comillas haciendo esta cuarentena de privilegio, tendríamos que estar creando, tendríamos que estar leyendo, tendríamos que estar viendo cosas, escuchando cosas. Entonces yo creo que igual hay que pensar, analizar eso y también como no forzarse, y a lo mejor como le pasaba al Oscar, que escribe y después no le gusta, pucha, pero es que a lo mejor estáis más acá, más en este aquí y ahora, no estás pensando tanto en el futuro, no estás pensando como tanto en el pasado, estás como más acá. Y a nosotros, y a mí en lo personal me gusta mucho un cineasta lituano, y yo creo que es súper bueno traerlo a colación ahora, porque él sí es como un mega resiliente. Lo primero como que se tuvo que ir de su casa y su país por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, después estuvo en un campo de trabajo forzado varios años, y en el campo de trabajo forzado sacaron como una revista cultural, fueron después cuando les permitieron como estudiar, crearon, y después ya en cuando migraron a Estados Unidos se convirtieron como una de las figuras más influyentes de la época. Entonces, si el trauma ahí de todo eso no lo mató y se convirtió en una figura mega relevante, tenemos que transformarnos, pues, y hay como una invitación, como yo creo, a generar esa transformación. Porque claro, por un lado tenemos este problema diario de qué vamos a comer, nuestros padres, nuestra familia, pero también si miramos para el lado, la gente en los campamentos no tiene ni agua, entonces, ¿cómo resistimos? Y algunos, al menos, no sé, pues creamos, algunos escribimos, algunos, no sé, pues, es como darle forma también, cómo compartirlo, es como que entre preguntas y formas de resistencia también, porque es como la forma que tenemos de expresarnos, de crear o de vivir, de estar aquí. Y otra gente, su forma de hacer es distinta nomás. Entonces es como, no sé, la que nos tocó, la que nos tocó. Claro que sí, claro, pensaba un poco mientras hablabas en la película La vida es un milagro, de Kusturica. Se me vino un poco a la mente como esa situación de crisis y apocalipsis completa y el encuentro, digamos, de ahí de dos de los personajes y que pareciera que crean una especie de burbuja. Pero no una burbuja en el sentido nefasto de la palabra, no de aislamiento ni de alienación, sino más bien una burbuja que tiene que ver de protección, tal vez.
quería contarles que tenemos algunos saludos desde redes sociales. Amarilis Rojas nos dice saludos a la Caro, pone en Facebook. Marta Gutiérrez nos dice, aparte de lo económico, que desgraciadamente es pésimo, ¿la creatividad se detiene o ayuda un poco a ella en esta crisis sanitaria? Ahí un poco la pregunta que estábamos resolviendo recién. Arturo Molina nos dice, hola, buen tema el de la creatividad en cuarentena. Luego dice, Jorge Peirín dice, termina esa hermosa weá Felipe, uno de tus fans. Y Magnus Ale nos pregunta, ¿qué tan unidos están los artistas en todos los rubros para buscar nuevas estrategias de difusión, apoyarse ante la falta de lugares donde presentarse, etcétera? Fíjense que esta pregunta me parece muy acertada, porque en momentos en que también de cierta medida se está produciendo una mayor interacción, tal vez motivada y empujada mucho por las circunstancias, por el estallido, por la amenaza de la represión, por también esta, ¿cómo decirlo también? Por el frenesí del día a día, ¿ya? De lo que generaba la intensidad, digamos, de lo que estábamos viviendo como proceso social, como país. También llevaba un poco a crear esta suerte no de hermandad, pero sí un poco a limar aspereza entre distintas disciplinas, entre distintos grupos. Sabemos que en el caso de la literatura y también de la música, eso es bastante heavy, es un problema. Entonces esto iba como, ¿de qué manera nosotros vamos a poder salir fortalecidos? Si es que hay alguna forma, si es que eso es concebible. Podemos a lo mejor afirmarnos colectivamente, generar algún tipo de estrategia. Me parece que es una buena pregunta. No sé si alguien tiene alguna idea o quiere decir algo en relación a eso. Voy a partir yo. Lo que yo he visto dentro del ámbito donde yo trabajo, que es el hip hop, el rap, la gente siempre se ha apoyado, siempre se han hecho hartos beneficios. Ahora mismo también se están haciendo rifas, cosas así. Pero yo creo que esto debería mejorarse de aquí a un tiempo, porque ahora nos estamos viendo obligados un poquitito a juntarnos, y aunque sea obligado, tenemos que darnos cuenta que, pucha, no sé, pues tú escribes, tú haces ilustración, tú haces tal otra cosa, y si juntamos todo eso, podemos hacer como algo más grande, algo que llegue a más gente y que se disperse el mensaje que estamos entregando, y que yo creo que al final es el mismo, que todos los que trabajamos el arte y la trabajamos con cariño queremos entregar lo mismo. No sé. Ahí me quedé. Sí, eso. Yo diría que o sea, desde mi punto de vista, desde el área que yo trabajo, yo creo que ahí el estallido fue un eje articulador mucho más potente que lo que estamos viendo ahora, porque aparecieron publicaciones, obras de arte que tenían que ver con el tema, y yo creo que ahí la diferencia es porque eso era como una etapa jubilosa, una etapa de liberación que tiene bastante como un potenciador del arte mucho mayor, que ahora que igual hay un dejo de miedo, hay igual una neblina sobre el futuro que también como que entorpece también la colaboración. O sea, he visto mucho menos articulación, por lo menos en los dibujantes actualmente, que en esa época, que fue una explosión muy rica en cuanto a expresiones artísticas conjuntas, o sea, publicaciones, fanzines que se publicaban en línea, donde la gente se agrupaba contra este tema, y el lema de la revuelta, que es Piñera Culiao. Piñera Culiao renuncia, que es un lema patrio, y ese fue mucho mayor aglutinador. Ahora no he visto tanto eso, por lo que digo, porque también la misma incertidumbre del artista hace que ahora estés un poco preocupado de ti mismo, más que de algo más conjunto, algo más global. Que, como digo, sí, para todos, incluso indirectamente. O sea, yo creo que, bueno, de los que estamos acá, por lo visto, nadie ha tenido como una cuarentena muy feliz, porque tenemos que estar viendo cómo vamos a llegar a fin de mes. Entonces, eso, igual que dentro del interno a uno le pueden surgir ideas y todo eso, pero estás menos preocupado de
contactarte con otras personas, a pesar de que ahora el contacto tiene que ser obligatorio todo online, igual hay como un poco más de disgregado, no se ve tan conjunto. Así que yo supongo que esto cuando termine va a haber una explosión mayor o igual a la que ocurrió en octubre. O sea, veamos que había arte en todas las calles, por ejemplo. A lo mejor puede que la de ahora sea como más silenciosa y no tan visible. Al menos en el mundo del cine o el audiovisual más local, no lo conozco tanto. Quedó un poco trunco después de la revuelta, hubo varios intentos. De repente, la mirada muy de una disciplina, de una área, a veces cuarta las posibilidades de buscar soluciones con otros puntos de vista, pues, con otras personas. Pero, por ejemplo, he visto, al menos en redes sociales, que gente del área de danza está, por ejemplo, haciendo acopio de, no sé, canastas de alimentos para miembros de su misma red que los puedan necesitar. Eso no lo he visto en el audiovisual, pero sí lo he visto en danza. Y en otros espacios, que a lo mejor tampoco son tan visibles, pero sí las asambleas territoriales están organizadas y están organizadas principalmente ahora en torno al abastecimiento. Y eso implica también resolver colectivamente necesidades básicas, como es la alimentación, más en esta época. Yo también participo de otro espacio cooperativo de abastecimiento. Entonces, claro, si miro para afuera por la ventana, puedo ver gente, y no sé, como claro, en su espacio, pero por otro lado conozco estas ricas experiencias que sí son aportar desde lo colectivo como para que estemos bien, que estemos protegidos, y más aún dando apañe y apoyo a personas que están cuidando enfermos, que tienen algún tipo de enfermedad, no se puedan desplazar, y además en ese comprando juntos y juntas se abaratan costos, como para paliar esta inflación y ese carerrajismo como aberrante también, pues como, claro, por un lado está cayendo y apareciendo todas las fisuras terribles del modelo, que empezaron a aparecer, pero ahora se ven de forma desastrosa, y por otro, quizás más invisible, estas apuestas más colectivas, que son formas también, y quizás no apurarlas también, porque en el fondo estamos como siempre queriendo apurar los procesos, y por lo mismo no vamos tomando esas lecciones anteriores, pues, como para no flaquear tanto después. No sé, yo al menos estoy como muy contenta de participar en estos dos espacios, como este más cultural, digamos, cinéfilo, y en el otro de la COPE. Bueno, les cuento que a esta hora hay una lluvia y un viento huracanado en Concepción, golpea aquí las ventanas, pero al mismo tiempo hace eso que sea como más rico estar así conectado. O sea, me parece que igual es interesante. Yo creo que tiene un encanto que yo creo que a lo mejor no le hemos tomado todavía, no nos acostumbramos, sobre todo a los que son menos dados como al tema digital y como al tema virtual. O sea, a los que nos gusta estar ahí, la presencia, estar en el espacio, nos cuesta un poco más a lo mejor acostumbrarnos a esto, pero supongo que en algún momento le vamos a encontrar cierto encanto, y yo creo que igual es simpático el hecho ya de por sí de estar, poder estar reunidos y poder mostrar esto, digamos, a más gente. Les cuento que nos siguen llegando saludos. Miren, alguien puso, Arturo Molina, nos señala, podrían compartir links donde den a conocer más el trabajo de ustedes. Ya conozco lo que hace Suárez y Sanzana, pero no Dani y Carolina. Nos pide ahí algún link. Claudia Arriagada nos dice, desde la revuelta de octubre, la creatividad se hizo presente en todas sus expresiones en los territorios, marchas e incluso en la represión. Hoy, más que nunca, son necesarias las artes para fortalecer a nuestros cuerpos y mentes. Estamos en un periodo cargado de desinformación, miedo, angustia, preocupación, todas emociones que bajan nuestras defensas. Felicitaciones por el programa y un muy buen tema para seguir reflexionando en estos tiempos que necesitamos estar tranquilos y seguros para vencer. Y luego, Marta Gutiérrez nos dice, en general en nuestro país no se valora tanto la cultura de parte de las autoridades. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia del resguardo de las artes? Fíjense que no es menor la pregunta, por ahí Felipe creo que se refería a los fondos, ya a los fondos de arte y de cómo esto se ha hecho hasta ahora. Yo siempre he sido, al menos, tenido una postura súper crítica al respecto. Creo que los fondos de cultura en general potencian
mucho más la competitividad, ¿ya? Que el trabajo colectivo y la solidaridad, por ejemplo. ¿Ya? Al menos en literatura se ve eso de una forma brutal. O sea, de ahí hay personas que acaparan, 2, 3 personas en Concepción que acaparan los fondos todos los años. Entonces, es una cosa bien complicada. Entonces, bueno, pareciera que el financiamiento también es un tema bien, bien importante de cómo hacerlo y en qué medida nosotros, también entendiendo que nuestra labor no es bien mirada, a lo mejor precisamente por las autoridades que hoy están en un cuestionamiento total, ¿ya? Entonces, es súper complejo desde ese punto de vista, al mismo tiempo tratar de ver de qué manera podría mejorarse eso. No sé si, ¿cuál es la opinión de ustedes en términos de fondos? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo qué le harían a los fondos? ¿Qué cosas podrían sugerir para que al menos esto no funcionara tal vez como un tema de subsidiar a determinadas personas o grupos particulares y fuera más bien una cosa como más de tipo colectivo? No sé, ¿cómo lo ven ustedes, ese tema de los fondos? No sé si puedo decir que yo no solamente lo veo, o por lo menos, bueno, yo me fijo solamente, principalmente en lo que me compete como dibujante, que no solamente los fondos, ese individualismo, esa competencia innecesaria, sino que también un formateo, un maqueteo de las obras que postulamos. O sea, es cosa de ver que es súper fácil y para mí es un poco de burla, porque si tú no postulas algo un proyecto que te sirva para mostrarlo en los colegios y para que los niños aprendan, ese proyecto no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser elegido. Cosa que encuentro una ridiculez, porque el arte también no solamente tiene que ser educativo, o sea, es un rol que es súper importante, pero no es el único. Entonces, si yo estoy obligado a presentar un proyecto en que si yo no le enseño historia de Chile a los cabros chicos, no voy a salir nunca elegido. Y esa cuestión, bueno, a mí me gusta la historia, pero no estoy ni ahí con dibujar sobre la historia, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, mi expresión como artista también encuentro que se ve súper afectada, porque de plano siento que nunca voy a tener una oportunidad respecto a eso. Entonces, por eso para mí dejaron de ser relevantes los fondos, sobre todo el Fondar. Porque definitivamente a mí no me interesa dibujar un texto de estudio. ¿Ya? El cómic también es arte, tiene es un 50-50, un producto comercial y también es arte. ¿Ya? También puede ser entretenimiento. Entonces, para mí principalmente eso, entretenimiento. O sea, lo educativo puede existir, puede ser muy subconsciente, ¿ya? Puede estar en un plano muy oculto, pero no tiene que ser evidentemente un texto escolar. Entonces esas cuestiones a mí me aburren, no me interesa por eso participar, y de eso dejé de participar fondos hace mucho tiempo. Un par de veces me convencieron de que dale, si yo me gano fondos todos los años, dale, participemos, y al final no pasa nada. ¿Por qué? Porque obviamente el criterio que se utiliza, si es que se utiliza algún criterio, no tiene nada que ver con mi afinidad artística. Entonces, ahora, ¿qué se hace con esos fondos? No tengo idea. Por lo menos los del cómic cada vez son menos los proyectos que se eligen, o sea, creo que un número que decía bastante, que era como unos 300 proyectos de cómic que se postularon, como que salieron 5, o sea, un número casi el 1%. Entonces dije, ya, no vale la pena. Prefiero perder el tiempo en otras cosas que estar apurado cumpliendo los requisitos de eso, de los jueces. Esa es mi opinión. Dani, Carito, ¿cómo lo ven ustedes el tema de los fondos de financiamiento? Bueno, desde hace muchos años que se plantea desde la comunidad artística cultural una reformulación, y una reformulación profunda de la génesis de los fondos. Pensemos que se empezaron a articular a fines de los 90, inicio de los 2000, con esta mirada como subsidiaria, y que, como dice el compañero, tienen un bajísimo como impacto en términos de beneficiarios, así como, no sé, es bien irrisorio la cifra de cobertura del número total de fondos postulados. Eso por un lado, y la otra es la lógica de... la lógica en que se asignan las cuotas, no sé, al menos en el área que postulamos nosotros,
con el paso de los años y solo con la presión como de las bases, se han ido cortando las brechas, porque hay, no sé, más de, por ejemplo, 100 millones para una producción nacional versus 20, 15 o 25 máximo con una regional. Entonces, de partida, siempre se ha tenido que apostar como para achicar esas brechas. Ahora, por otro lado, en la mayoría de los proyectos, no en todos, en los que participo, hay varios que son totalmente autogestionados, otros que tienen un porcentaje de autogestión, pero el festival sí se financia a partir del Fondo de Fomento Audiovisual. Y ahí nosotros solo aplicamos estrategia, porque sentimos, creemos que hacemos el festival que nosotros queremos hacer, un festival para subvertir la imagen, para subvertir la idea que se entiende de cine, para ir contra el modelo dominante y contra el mercado y el espectáculo. O sea, nosotros no mostramos películas de espectáculo, pero simplemente redactamos un proyecto que creemos que está en los códigos de la industria audiovisual. También negamos la industria. Y ha funcionado. Nos llamó la atención que ganáramos. Pero ya, bueno. Entonces, también no es para nada mucha plata, que siempre como que tratamos de achicarlo y es como que hay que, no sé, intentamos jugar con eso. Por otra parte, que al estar como en este día a día, que no nos pase la máquina, y que no nos tengamos que convertir como en una productora que simplemente ejecuta y no está pensando críticamente en los pasos que da. Al contrario, sentimos como una tremenda responsabilidad de que se nos asigne eso, y sí, pero obviamente que empujamos para que se modifique. Claro, eso, bueno, claro, eso es como un tema igual importante, el tema del financiamiento, es un tema crítico, o sea, yo creo que por varios se nos ha pasado por la cabeza, ¿cierto?, el hecho de qué manera podría a lo mejor potenciarse mucho más las artes, la cultura, en su relación también con crear nuevos públicos a través de un financiamiento, una forma de financiamiento distinta, que no tan subsidiaria, sino más bien que, digamos, proponga, que se plantee como un objetivo el hecho de construir una escena constante, alimentar una escena constante con proyectos, pero un poquito más elaborados y sobre la base de un trabajo colectivo más que individual. Es un tema, yo creo que muy, muy relevante. Y va a dar mucho que hablar, me imagino, o sea, estoy seguro que después de que una vez que esto pase, esto es un tema que se viene. No va a ser fácil zanjarlo porque imagino que también hay voces distintas al interior de las distintas disciplinas artísticas y no va a ser fácil zanjar algo así. Pero ahora les quería comentar algo, una consulta como más, entrando en el plano un poco más íntimo, les quería hacer una consulta en relación en este encierro, y esto siempre hago esta pregunta porque un poco para ver, mucha gente no mira los programas y también se pregunta, bueno, ¿y cómo lo harán estos? ¿Cómo, para no volverse locos? Esta gente, ¿cómo lo harán? ¿Qué terapia han descubierto ustedes en este encierro? Uno siempre va potenciando ciertas cosas. A veces yo mismo de repente me pregunto, no me estaré volviendo loco, pero el otro día descubrí, por ejemplo, un ángulo dentro, bueno, no sé si ustedes viven en casa de departamento, yo tengo en este momento la desgracia de vivir en un departamento. Digo, la desgracia en este momento porque vivir en un departamento en una situación de cuarentena no es ninguna cosa muy, muy, muy feliz. Ya, más encima no tiene balcón. Así es que, bueno, el otro día me sentía muy contento porque descubrí que si me ponía a leer de cierto ángulo en el sofá, podía ver un rincón distinto de la habitación y que se veía bien con el sol. He visto reflejos del sol impensados también. Y ese tipo de detalles que son un poco extraños, pero que de una u otra forma también hacen que uno se plantee, bueno, eso será normal. Eso es lo que yo hacía siempre antes, mis amigos también, grabar el cotidiano, un reflejo, una flor, una sombra. Me siento muy bien, me siento en el peso y me acabo de liberar. ¿Ustedes qué rituales han encontrado? ¿Cómo lo han hecho? Estás contemplando. La contemplación
De los zurdos. No, del disfrute del día, de no sé, o escuchar la lluvia ahora o el viento. Está sonando el tren acá. Sí, Pero, por ejemplo, ¿qué terapia han encontrado? Así, ¿han hecho suyo algo dentro de lo que se pueda contar, digamos, que pueda hacerse, no sé, algún ritual, algún rito particular? ¿Cómo han sobrellevado esto? ¿Han encontrado algún consuelo? no, es que yo digo que la locura es positiva en ese sentido, porque si uno va a hacer si uno se va a meter en el tema del arte, la locura tiene que ser parte de la cosa, si no, una persona cuerda no lo haría. Así que yo creo que hay que alimentarlo un poco. Sí, yo también he tenido mis pequeñas crisis existenciales en este tiempo. Sí he pasado por un poco de ansiedad y yo creo que mi terapia ha sido la terapia del silencio. De buscarme un sitio donde pueda escuchar solo mis pensamientos y ojalá ni siquiera escuchar mis pensamientos. Tratar de dormir un poco más tranquila, tratar de dormir hasta tarde, pensar un poco en lograr tener sueños lúcidos, que igual me ha pasado un poco más en este tiempo, no sé por qué. Y bueno, eso, igual tratar de acaparar las horas de sol, buscar ese rayito de sol que llegue desde algún lado, acercarte con la gente que estás conviviendo, igual si estás con animales, preocuparte de los animalitos, de su salud, de las plantas, de decorar un poquitito tu entorno. Eso yo creo que ha sido mi terapia. Buena. No me parece. Yo creo que todos hemos descubierto algunas cosas por ahí que hacen más llevadero este pasar. Si nos fijamos, ya estamos a cuánto, a 20. ¿Cuánto llevamos de cuarentena? O sea, de esta pandemia, desde la primera semana de marzo, aprox. Llevamos más de un mes. Vamos como para el mes y medio. ¿Ya? No ha sido una situación fácil y ahí uno obviamente se ha tenido que ir adaptando. Dicen que el ser humano es un animal de costumbre, yo no sé si es tan así, pero algo es posible que nos estemos adaptando a esta situación. Les quiero contar que me han llegado otros mensajes. Pauli Barrenechea dice, hola, Polaina Carolina, perdón, carito ahí los mensajes. Daniel Escobar dice, Caro Fronteriza. Magnus Ale opina que es una burla a los artistas, escritores, etcétera, el que se motive a presentar sus trabajos para que al final sean las mismas vacas sagradas quienes se queden con los fondos, incluso ganando más de uno al mismo año. Hay verdaderos fondistas vitalicios que lo acaparan todo. Incendiario, es lo que yo siempre he pensado. Incendiario está bien. Me representa. Arturo Molina nos dice, sobre el tema de los fondos también está el problema de la exigencia por proponer contenidos sobre la experiencia o la opacidad del arte. Hace poco leí un artículo de Manuela Infante donde aborda el problema de teatro por streaming y esta necesidad oficial por buscar contenido en las obras de arte. Ahí está algunos otros comentarios que nos han llegado. Les cuento que ya son las 10 de la noche, con 10 minutos estamos en vivo, ya Tras la Ventana, en esta segunda edición. Ha sido muy grato el momento, la verdad es que la hora se ha pasado volando, es lo que suele ocurrir, además que cuando hay un panel, igual que con harta experiencia, hartas cosas que contar, así que eso es bastante normal. Estamos en vivo, está ahí abierto por eso. Estamos completamente en vivo. Prueba de ello es la lluvia, que estemos hablando de la lluvia, del temporal que está afuera. Ya, esa es la prueba máxima de que estamos en vivo. Ya, había una consulta para ver si es que, Dani, podíamos terminar el programa con alguna expresión de tu arte. ¿Va a ser posible eso? No, hicimos la prueba técnica, así que espero que salga bien. Ya, excelente, muy bien. Entonces, para ir cerrando, ya les quiero proponer un cierre lo más libre posible a cada uno y una de ustedes. No sé, voy a comenzar por Carito, que si que quieres decir algo
algunas palabras como para cerrar. Ha sido muy entretenido, muy interesante el poder compartir contigo. Hace tiempo que no sabía nada, en todo caso, de en qué estaba. Ha sido para mí un gusto también saber de ti. La movilización. Sí, así que eso, me gustaría darte unas palabras como para cerrar. Ahí ya, y ahora la lluvia me dejó muda. Igual es que yo he estado en un proceso de transformación, digamos, personal, familiar, por la crisis de salud, entonces como que sí, estar en cuarentena es difícil, pero no más difícil que lo anterior, pero me ayuda harto como liberarme de las exigencias un poco, yo creo. Ha sido como liberador eso. Y disfrutar igual dentro de todo, como que en la tragedia máxima siempre hay algo maravilloso, no sé. El otro día hice una tarta de frutilla y fue espectacular. Así que eso quiero que resistamos como mecas, como les decía. Incluso con el campo de trabajo forzado se puede crear. Bueno. Gracias por la invitación. Disfruten la noche, el otoño y el invierno, que puede ser rudo, pero vendrá la primavera. Gracias. Volverá la primavera. Yo creo que nunca nos ha pasado que vamos a esperar tanto la primavera como esta, ¿eh? ¿Cierto? Esta primavera se viene con todo, ¿eh? Con revuelta. Con revuelta, con todo. Se viene. Yo pienso en eso, la intensidad. Vamos, hay que aguantar. Felipe Suárez, un gusto ha sido tenerlo acá, caballero de las sombras, por ahí. Cuando publicitábamos este espacio, había gente que preguntaba, ¿dónde está el Facebook de Felipe? Felipe no tiene Facebook. No, porque de las redes sociales. Su tiempo de cierre, su mensaje de cierre. Facebook es un ladrón, así que no lo utilizo. Tuve energía, así pues. Sí, y roba tiempo pues, encima, eso ya lo supe cuando me lancé a trabajar independiente. Un ladrón de tiempo de atención. No sé qué podría decir para cerrar. En realidad encuentro que son tiempos súper difíciles para ser positivos, pero a pesar de eso, no sé, el que tenga la oportunidad, bueno, ahora igual lo positivo de esto fue dar la versión personal de cómo vive esto uno como artista, así que bueno, eso sería básicamente, no sé qué otra cosa podría decir. Manténganse vivos porque yo creo que la sociedad los va a necesitar cuando vuelva el estallido, porque dejamos un proceso a medias y ahí todos vamos a ser necesarios, entonces hay que mantener el ánimo por lo menos para a fin de año para volver y sacar este gobierno de mierda, que si estamos hablando de gente que menosprecia el arte, bueno, aquí un gobierno de ultraderecha sobre todo, con mayor razón desprecia el arte, así que si queremos hacer cambio en ese sentido, lo primero es poner gente que sepa la importancia de la expresión artística, cultural, de que no somos moneda ni somos acciones del banco, somos personas y cada persona tiene su expresión y su afinidad con cierto arte. Así que aproveche a escuchar artistas chilenos, lea autores chilenos y consuma cómics, sobre todo el mío, cuando salga. Muy bien, ahí va haciendo la vista. Ese minuto de autobombo sería para despedirme. Ahora voy a cerrar mi boca. Un gusto y un agradecimiento a todos. Muy bien, gracias. Y vamos a cerrar entonces con Dani Villaloca en vivo a través de Tras la Ventana. Ya. Me imagino que si paso la música por el parlante voy a tener que sacarme el audífono, ¿cierto? Oh, ahí sí que me pillaste, pero sí, habla más. Ya, chuta, ¿cómo lo hacemos? Ya, es que creo que tengo un poco de interferencia aquí, pero vamos a ver qué sale. Ya, este tema va con mucho odio a todos los reptilianos. ¿Suena bien? Sí, pero olvídate de eso. Sí, solo fue una de ellas.
Sí, imaginemos que este grano es una hormiga chiquita, ¿sí? ¡Eso duele! ¿Qué tal con eso? Si una hormiga se rebela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantener la sanidad. Es por eso que volveré. La ruleta rusa de la vida me ha mareado. Voy con el sentimiento y la pistola para patearlo. ¿Te crees que soy gracioso por el traje de payaso? Es que nada en realidad es tan real o complicado. Paso al almacén cercano y rescato un bocado. Es fácil para los grandes hormigas representando. Un peso tras otro de la espalda voy soltando, esperando a la hora exacta que el cielo esté despejado. Una hormiga no es nada. Quiero que esta sea una lección para todas. Las ideas son muy peligrosas para ustedes. Solamente son unas vendedoras. Vinieron a la tierra a servirnos. Godzilla está a la vuelta de la esquina, dice mi vecina, tormenta vecina, si no corre pues camina. Oye, pasa que esta niña con frases no discrimina, tiene ojo, tiene boca, tiene mano para que escriban. La verdad que se nos piden, pinta la calle agresiva, cuando el pago no nos mira, voy y fumo una sativa. I remain con, lucha para que no haya gente trucha en el televisor. Después de la tormenta siempre va a salir el sol. Si me pillas media tensa es porque ando con bajón. Dijo no hay horario fijo para fluir con la canción. Han de verte una historia que la vida te entregó para mandar sabiduría a la otra generación y que no ande como idiota lanzándose de un balcón, yeah. ¿Quién fue el que ideó esto? ¿De dónde sacaste el valor? Godzilla está en la cima, muy echado en su oficina, tratando de decidir a qué país corrompería. No lo sigas si lo miras, las montañas se te privan, soy la presa de represas, échale esa con la vida. Súbete un avión y pégale un tiro en la cara, a ver si en el otro mundo va a negarte la mirada. No pasa nada. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas y año tras año se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. ¿Cuál es la especie más débil? No tenemos por qué servirles. Ustedes nos necesitan. Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Y te consta, ¿no es cierto? Bueno, Espero que haya sonado bien. buena. Ese era un pequeño temita para... Bueno, para ir cerrando entonces esta edición de Tras la Ventana, queremos agradecer primero a ustedes por estar en la sintonía de Entra TV, ya, al público, y también agradecer muy especialmente a Caro Rivas, a Dani Villaloca, a Felipe Suárez por acompañarnos en esta edición. Les invitamos también a buscarlo, a seguir su trabajo, como alguien ahí decía también. Sus redes, me gustaría que las dijeran como para que las personas sepan dónde poder encontrarles. Yo estoy trabajando con las chiquillas de Expresión FEM. Nos pueden pillar en Facebook y en Instagram como Expresión FEM Concepción. Tenemos un par de videitos por ahí en YouTube. Y para buscar mis trabajos de solista tienen que colocar Villaloca con K al final y la A primera es un 4. Salgo así mismo en SoundCloud y en YouTube también pueden pillar un par de cositas. Así que esos son mis enlaces y muchas gracias por la invitación y todo, Oscar. Bacán. Buena. Chiquillos, Felipe, Carito, ¿dónde les podemos encontrar su trabajo? En el festival tiene una página web que es fronterasurfestival.com y ahí están todas las redes sociales. Buena. Felipe. Ay, que siempre me complica porque mi apellido lo confunden con Suárez. así que en Instagram o en lo que sea, excepto Facebook, me pueden encontrar por F o Fe Suárez, S-U-A-N-E-S. Si le ponen Fe Suárez, me van a encontrar en Instagram. Si le ponen F Suárez, me van a encontrar en no sé qué cosa. No, en Twitter creo por ahí. Bueno, Facebook no.
Ah, Ya, no, muy bien, muy bien. no, Suárez con N-E-S. Bueno, Pero está editado. y si no, me pueden encontrar en sus corazones. Ya. Ya te gustaría en los corazones. Me pueden encontrar Esos sueños lúcidos. Ya, muy bien, chiquillas. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todos por sintonizarnos y a quienes quieran compartir este programa, les invitamos a hacerlo, que se viralice lo más posible. Ya nos veremos de este viernes que viene al próximo en una nueva edición de Tras la Ventana. Protéjanse de la lluvia, manténganse fuertes. Hay mucho por hacer. Que les vaya bonito. Chau, hasta la próxima. Chao, muchas gracias.